buenas tardes, amigos y amigas. Hoy jueves 29 de junio, una vez más, nos encontramos en el programa preferido de la teleaudiencia del Nuevo Diario TV, Econométrica, su programa de economía y negocios. Como siempre, pueden seguir esta transmisión a través de nuestras redes sociales, @el Nuevo Diario TV, o a través de las redes sociales de Econométrica, @Econométrica RD Facebook y Econométrica_RD Instagram. Esta transmisión la pueden compartir con sus contactos en las redes sociales para que nadie se pierda el interesante programa que vamos a tener en el día de hoy. Ya entrando en materia, como ustedes recordarán, amigos cibernautas, con respecto a la ley de lavado de activos, cuando era proyecto de ley, Econométrica tomó tiempo, se ocupó en debatir y discutir el contenido de la ley cuando era proyecto, como he dicho. En ese momento tuvimos como invitado a dos expertos, uno del área gubernamental que tiene que ver con la parte de la justicia, que fue la doctora Dulce Luciano, y el auditor Andrés Terrero, que es un ACAMS, una persona también muy dotada y conocedora de este tema a profundidad. En ese momento estuvimos viendo cuál era el contenido del proyecto de ley, y lamentablemente coincidió que estaba en el punto del debate aquel tema si las bancas de apuestas debían ser o no sujetos obligados. Todo el debate a nivel de opinión pública se concentró en este tema, pero la ley de lavado de activos es una ley que muchísimo más amplia, muchísimo más trascendente, y ya ha sido aprobada, como ustedes saben, por el Congreso Nacional. Lo que demuestra que se aprobó de una manera rápida en función de cómo se manejan las cosas en la República Dominicana, lo que nos deja dicho que cuando se quiere se puede. Ya tenemos una ley de lavado de activos que modificó la ley 7202, que tenía ya unos años y que de una forma u otra sirvió de marco de referencia a los sujetos obligados para prevenir y a las autoridades para castigar el delito de lavado de activos que tanto daño ha hecho a nivel del mundo, sobre todo la parte que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo. En nuestro país, este dispositivo ha de servirles a las autoridades judiciales para tomar acción en caso de ser necesario. Ya aprobada la ley, a nosotros nos queda ver cuál es el impacto que ha de tener esta legislación tan importante en los sujetos obligados, qué implica, cuáles fueron aquellas modificaciones que son de vital importancia y que han de servir de marco jurídico a las entidades para poder básicamente prevenir el riesgo de infiltración de lavado del delito o del lavado de activos en las entidades, sobre todo las entidades de intermediación financiera. Para eso contamos en el día de hoy con un experto antilavado certificado ACAMS, que ha sido asesor de muchas instituciones que tienen que ver con la materia, y también ha colaborado con el Comité Nacional Antilavado de Activos en la formulación de normas. Él es consultor en materia antilavado y nos honra con su presencia en el día de hoy, Roberto Mella. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Econométrica. Muchas gracias, doña Clara. Para mí todo un placer y un honor acompañarle a tratar este tema, que de hecho se trata en una coyuntura, en un momento bastante idóneo, puesto que nos encontramos en dos elementos importantes, en una época muy importante en el país, que es uno, la recién que está por promulgar la ley 155/17, que modifica la ley 7202, y el país se encuentra próximo a una evaluación de organismos internacionales, como es el Grupo de Acción Financiero, que es la entidad que evalúa a los países en términos de los estándares antilavado que deberían de existir, mejor llamada las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, puesto que el país se encuentra en ese proceso, por eso vemos hoy en día
que este tema ha tomado bastante fuerza en los medios. Así. Y lo bueno es que se ha visto una voluntad y un involucramiento de diferentes sectores ya tratando el tema, un tema que tradicionalmente se veía muy enfocado al sector financiero, ¿no? Posteriormente ya el sector bursátil entra, hace una serie de avances. Hoy en día lo que se trata es de que estos temas que hoy en día, que tradicionalmente eran tratados en estos dos sectores, ya se vayan hacia otros que necesariamente tienen que involucrarse en este proceso y que la propia ley determina como llamados sujetos obligados. Sí. Estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias, Roberto. Me parece interesante eso que tú has tocado. La ley 155-17, que ha sido la aprobada por el Congreso, ¿fue a modificar la ya existente o es una ley nueva? ¿Cómo es eso? Háblame un poquito. Bueno, de alguna manera, muchos de los elementos de la 7202 se mantienen en la 155-17. Podemos hablar, ha tenido cambios bastante importantes, inclusiones de una serie de elementos que evidentemente con 14, 15 años pasados desde la última ley, cambios que han ocurrido en las propias recomendaciones debían de ser adaptadas a la nueva ley. Así que podemos hablar, de alguna manera, yo lo vería con el impacto y los cambios que tiene prácticamente de una nueva ley, ¿no? Sí. Mucho más amplia, mucho más definida y que incluye elementos que previamente y anteriormente no teníamos. Sí, la nueva ley estuve estudiándola previa a esta reunión contigo, con el público de la audiencia de Econométrica, y menciona una serie de cosas, pero me llamó poderosamente la atención un tema que es un delito precedente, que eso no sé, me parece que no estaba en la ley 7202. ¿Qué es un delito precedente? O sea, es un delito que ocurrió hace tiempo. Explícame un poquito eso. Sí, mire, los delitos precedentes siempre han estado contenidos en las regulaciones. Los propios estándares internacionales determinan los delitos precedentes, digamos, mínimo que debería de contener las regulaciones de los países. El delito precedente es aquel delito que genera el activo o el dinero que luego se convierte en un proceso de lavado. Digamos, el narcotráfico es un delito precedente que está tipificado por su ley adjetiva, que es la ley 5088. Ahora, el activo que produce esa actividad, ¿okay? El dinero que produce esa actividad, cuando se trata de insertar a la economía, cuando es insertado a la economía, se convierte en otro delito separado. Y ese delito separado se llama lavado de activos. Por eso hoy en día usted ve, o más bien tradicionalmente, en los procesos de narcotráfico muy sonados en el país, hablan de narcotráfico y lavado de activos. Y recientemente ha estado muy de moda, o más bien se estuvieron instrumentando algunas situaciones legales alrededor del proxenetismo. Estuvieron cerrando una serie de lugares. Entonces, esas personas fueron... Perdona que interrumpa, para poner en contexto a la teleaudiencia. Proxenetismo trata de blanca, prostitución... Todo eso, prostitución no. Trata de blanca, proxenetismo, todos son delitos precedentes del lavado de activos. Pudiésemos hablar, de hecho la nueva ley habla del delito contra la propiedad intelectual, es un delito que se incluye como delito precedente. La evasión fiscal hoy en día es un delito precedente del lavado de activos. Pudimos hablar de los delitos financieros. Estoy aquí citando algunas de las algunos que cité, puse en un resumen. El crimen y delito de alta tecnología. Todos son delitos que pueden ser tipificados de manera separada por su ley adjetiva, pero que cuando el activo que produce ese delito es luego utilizado en la economía, entonces produce otro más, que es el lavado de activos. Y hoy en día hablamos de una ley no solamente de lavado de activos, hablamos de una ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tradicionalmente eso no lo teníamos en la regulación y es parte de las obligaciones que establecen los estándares. Teníamos una ley que era la ley de terrorismo, pero la ley de terrorismo tipifica el acto, pero no estaba tipificado quién financia ese acto. Y de hecho, desde el punto de vista de la sanción penal, le va peor a quien explota la bomba que a quien da el dinero para crear la bomba.
Y lo que hoy en día crea la ley, instrumenta la ley, es la tipificación de aquellas personas que dan los fondos para cometer el acto terrorista. Y eso también es un gran avance que respecto a la próxima evaluación que tendremos, evidentemente ya estaremos cubriendo algunas debilidades que ya habían denotado en las evaluaciones previas del Grupo de Acción Financiera. Sí. Y parece paradójico porque la verdad es que el terrorismo está a la orden del día en Europa, en Asia y en otros países. El mundo está un poco convulsionado precisamente por ese tema por dos temas, diría yo, el terrorismo y la política. Y una cosa va sentada junto a la otra, pero en la República Dominicana sí hemos tenido algunos casos de lavado de activos, de que se han juzgado en los tribunales, que se han comentado en la opinión pública, pero el legislador en su espíritu ve un potencial peligro de terrorismo o porque aunque la 7202 se llamaba lavado de activos y financiamiento al terrorismo, tengo entendido. Explícame un poco de eso, porque en el país no hay actividad terrorista que sepamos. Claro, pero aquí lo que se está tratando es de controlar no el acto, es decir, en esta ley 155-17, no el acto terrorista, sino que los flujos de dinero que van hacia la financiación de esa actividad no sean utilizados los diferentes, entidades locales para que ese dinero fluya hacia otros mercados. Entonces, prácticamente eso es lo que se está logrando con esta nueva ley, la 155-17, y eso era parte de la agenda que teníamos con este tema de la evaluación Gafi, junto con muchísimas otras cambios que tuvo la ley. Uno quizá de los más importantes es la inclusión de la evasión fiscal, como ya mencioné, dentro de los delitos precedentes del lavado de activos. Eso de alguna manera viene a crear una revolución, viene a crear un impacto importante en el enfoque que tienen los sujetos obligados para conocer al cliente. Tradicionalmente conocíamos la procedencia del dinero para entender si provenía de una actividad ilícita, eso cubre el tema del lavado de activos, y vamos hacia el tema de conocer el uso de los fondos para entender si esto iban a ser utilizados para un tema de financiamiento del terrorismo. Hoy en día se habla de conocer si esa licitud que ya usted comprobó en la procedencia de fondos pagó sus impuestos. Entonces eso de alguna manera ya tiene una connotación cultural en la forma en cómo vemos en el tema del enfoque del conocimiento del cliente. Tradicionalmente poco no importaba si el cliente pagaba sus impuestos. Si entendíamos que la procedencia de fondos era lícita, era suficiente. Hoy en día el enfoque es también de alguna manera ir transformando hacia entender si esos flujos de dinero pagaron los impuestos. Y si evidentemente hay una situación ya conocida desde el punto de vista de la evasión fiscal de acuerdo a la ley, el código tributario, pues entonces ya habría una vinculación inmediata también con la ley 155-17, por ya considerarlo un delito precedente. Sí, pero qué buena información tú le estás dando a la audiencia de Econométrica, porque en otros países la evasión fiscal es criminalizada. Claro. Como por ejemplo en Estados Unidos es un delito federal, la evasión de impuestos. Bueno, ahí vemos que hay un presidente Trump que ha sido señalado por no haber declarado algunos bienes y demás. Ahora, esa ley no es, en mi opinión, no es efectiva en sí misma, porque ahí tú tienes que conocer a tu cliente, pero el cliente tuyo te dice: yo pago en tu formulario, yo pago mis impuestos, tengo mis impuestos al día, presento mi certificación de la DGI, pero en caso que no sea así, tiene que haber una coordinación de la autoridad fiscalizadora, que es la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cómo maneja la ley esa vinculación cuando un ente
que es sujeto obligado, descubre y reporta que hay un delito de evasión, que es un delito precedente, ¿cómo se hace para reportar eso, para castigar? Porque eso sí es una verdadera novedad, Roberto. Claro que sí. El tema de la evasión fiscal. Sí, de hecho era uno de los temas más discutidos cuando se estaba tratando todo el tema de la revisión de la ley. Es importante entender que el hecho de que un cliente, una entidad pague sus impuestos, esto no significa de manera alguna que el dinero inmediatamente. Son dos procesos totalmente separados. El conocimiento de la procedencia de esos fondos debe de ser siempre parte del proceso obligatorio. Lo que se está llevando ahora es que se dé un paso adicional, tal como explicaba, en donde, aparte de conocer si la procedencia de fondos es lícita, entender si pagó los impuestos. Pero no significa esto, como vemos en algunas ocasiones, que por el hecho de que si yo pago y estoy al día mis impuestos, eso significa que ya mi dinero es válido y es legal. Eso no es así. ¿Okay? Eso no se ve de así. Desde ese punto de vista debemos de verlo como fase o etapa separada o complementarias más bien en el proceso de vinculación o conocimiento del cliente. Y ahí hay algunos ejemplos que no tiene sentido ahora citar, pero tenemos que verlo como una evolución en el proceso de la debida diligencia del cliente. Sí, yo creo que sí, que lo mencionaba en principio, que la premura con que se aprobó la ley y al margen del ambiente político que hay en el país, habló de una voluntad de que hubiera un marco legal. Y en el debate, lo que se hablaba, vamos a aprobar la ley de activos, y hubo una voz cantante, que fue la Asociación de Bancas de Apuestas, sí, que le incluyeron como sujetos obligados, pero la ley contempla una lista bastante amplia de sujetos obligados que antes no estaban contemplados en la otra ley. En la otra ley, casinos, compañías, digamos, constructores y una serie, la misma banca de apuestas que sí, finalmente la incluyeron y tendrán que adecuar los sistemas y adecuar los procesos para cumplir con la ley. El gran reto será que las autoridades puedan supervisar esos micronegocios que están diseminados por toda la geografía nacional. Mire, ese comentario separémoslo en varios elementos. El primero, mi opinión sobre el tema de las bancas. A mí siempre me pareció algo muy positivo el hecho de que la banca fuera incluida dentro de los sujetos obligados. No están tácitamente mencionados dentro de las 40 recomendaciones. Las 40 recomendaciones hacen referencia a casinos y casinos online. La banca de apuestas ya entraban dentro de una interpretación de guías que había metido el Gafi, de que los países deben de tipificar o incluir otros tipos de juegos de azar. Pero a mí siempre me pareció muy positivo, puesto que de hecho ya la banca de apuestas están teniendo situaciones en el sector financiero para mantener cuentas bancarias. Y lo bueno de incluirla como sujeto obligado es que al incluirlas, y claro, sobre la base de que ellas cumplan con lo que determina la ley, al nivelar ese play field, ese nivel de juego con la misma banca, la banca va a crear una mayor confianza de tenerlo como cliente. Hoy en día ya se están viendo experiencias, en el caso de la banca de apuestas, de que no quieren tener, entidades financieras no quieren tener cuenta de banca de apuestas y de casinos también. O cuentas condicionadas, que le dicen, mira, a los casinos, por ejemplo, esa es la experiencia que existe en este país. Al casino le dicen, te mantengo una cuenta, pero solo para el pago de tus gastos administrativos, pago de proveedores, pago de nómina, pero no me maneje la operativa del juego a través de mi cuenta, porque se la cierran inmediatamente. Entonces, el tema de que son muchas, lo bueno de los estándares es que hablan del enfoque basado en riesgo. Y bueno, el enfoque basado en riesgo para las personas que no entienden técnicamente estos temas de administración de riesgo, en el campo a eso le dicen, según el maco la pedra, ¿verdad que sí? Dependiendo del tamaño, sí, la situación, ¿verdad?, de gravedad. Entonces, el enfoque basado en riesgo permitía siempre una supervisión basada en riesgo. ¿Y eso qué significa?
que yo puedo identificar cuáles son mis bancas de apuestas, mis consorcios de bancas de apuestas más importantes, y con un enfoque basado en riesgo, supervisar solo un grupo que represente los mayores niveles de riesgo en base a las operaciones, en base a las ubicaciones, en base a su nivel de activo. Pasa igual en las cooperativas. Las cooperativas, por ejemplo, perdón. No te apures que esto es un programa en vivo, sí. En vivo y está en las redes sociales, me está haciendo la seña el señor director. Excelente. Sí, y ahora podemos responderla. Sí. Pero para terminar la idea, en las cooperativas, por ejemplo, existe que son sujetos obligados. De hecho, son de los nuevos que incluye la ley. Los casinos siempre estuvieron, las bancas de apuestas también, desde la 7202. Las cooperativas tienen una característica y que tienen un nivel de concentración altísimo. Eso significa que con 6 o 7 cooperativas ya usted cubrió casi que la supervisión del sector, porque esas 6 o 7 representan un 80% de todos los activos. Y cuidado. Ese enfoque. Aquí hay cooperativas que tienen patrimonio igual que un banco. Son hay bancos. Una que puedo yo mencionar sin hacerle publicidad. Son bancos, tienen estructura de banco, tienen activos de banco. Son medianamente supervisadas. Claro, no son supervisadas por un organismo de supervisión financiera como la superintendencia. Quizá uno de los cambios que podemos mencionar en la ley, precisamente el tema de supervisión, puesto que se le da mayor peso hoy en día. De hecho, fue desde las últimas discusiones que si entran o no a la cooperativa, no era que si entraban o no a la cooperativa, era quién iba a supervisar la cooperativa, porque tradicionalmente el proyecto de ley establecía a la superintendencia de banco como el supervisor natural en materia de lavado de las cooperativas de ahorro y crédito. Eso en la última modificación, que fue la discusión que se estaba realizando, salió y pasó al IDECOP como su supervisor natural, que claro, el IDECOP tendrá que asumir un papel de tecnificarse, de tener herramientas, supervisor enfocado a esos temas de prevención del lavado, para hacer un trabajo y que cuando vengan a evaluarnos, pues entonces podemos demostrar efectividad, que es la otra parte, ¿no? Una parte es demostrar que tenemos leyes y como buen auditor dirán, bueno, tu ley es muy bonita, ahora veremos si se cumple. Entonces esa parte de efectividad, los supervisores tendrán que evidentemente estar a la altura de las circunstancias, tener estructura, tener sistemas, tener una serie de auditorías realizadas y bueno, que se vea que real y efectivamente se está poniendo en movimiento todo ese tema. Así que, en resumen, los casinos y la banca de apuestas siempre estuvieron. No importa el tamaño del sector, con un enfoque basado en riesgo podemos cubrir esa diversidad y esas microempresas y podemos cumplir con el estándar, inclusive teniendo esas limitaciones. Amigos de las redes sociales, conversamos con Roberto Mella en su programa Econométrica. Hay algunas impresiones que si ya la tenemos lista para Roberto antes de pasar a la evaluación que va a realizar el comité junto con el Grupo de Acción Financiera Internacional. Carlos Alberto Sánchez Mesina, con esta ley podrán meter a unos cuantos políticos presos. Bueno, Roberto, yo te dije, este es un programa que se ve a nivel global, este programa no es editado, este programa es de corte económico, pero generalmente el dominicano cuando hace preguntas le gusta que le contesten en función de lo que está en la palestra pública. Y eso no nos podemos escapar. Sí. Bueno, mira. Gracias, Carlos. Te comentamos ahora. Esa pregunta es complicada, evidentemente, no solamente a políticos. Esto es algo que es aplicable, evidentemente, a todos los nacionales y extranjeros. El enriquecimiento ilícito es uno de los delitos precedentes del lavado de activos. Así que, de alguna manera, con el tema del enriquecimiento ilícito, hacemos que el fardo de la prueba, en este caso, cambie, ¿no? Y con el tema de enriquecimiento ilícito tenemos que verlo desde el enfoque de que ya no soy yo que tengo que demostrar que tú llevaste a cabo un tema enfocado a cualquiera de los otros delitos precedentes, corrupción, narcotráfico, proxenetismo, tráfico ilícito de armas, etcétera, sino eres tú que me tienes que demostrar cómo tú pudiste generar esta cantidad de activos en este tiempo.
Hay un caso... Sí, bueno, se fueron las redes. Vamos a las redes para que vamos a verlo todas las impresiones, director, para que Roberto, nuestro invitado, pueda responderla de manera integral. Integral. Dice Corto Comercial Channel, esa ley puede ayudar a la Cámara de Cuentas a cumplir sus funciones. Otra impresión, director. Ramón Eduardo Ureña Brito, gracias Corto Comercial. Ramón Eduardo Ureña Brito dice, bueno, atardecer, eso es en Dominicana, contento de tener una nueva entrega de su programa. Saludos desde Manzanillo. Muchísimas gracias, Ramón Eduardo. Miguel Pérez Cueva, buenas noches desde Uruguay. Gracias a todos los amigos desde Uruguay, tenemos varios seguidores, gracias Miguel Pérez. Entonces, Roberto, el tema de la Cámara de Cuentas, el enriquecimiento ilícito que le interesa a nuestra audiencia, es bueno detallarlo porque si bien es cierto, la ley establece un marco jurídico, pero está en la voluntad de la justicia aplicarlo, ¿no? Porque siempre hemos tenido una ley de lavado de activos, siempre hemos tenido una Cámara de Cuentas y de alguna forma u otra, en el país tenemos muchas leyes. Una cantidad de leyes, lo importante que haya digamos, en las autoridades una verdadera intención de que las leyes se cumplan, sí, para que el país no esté en una lista de cara a la evaluación, que quiero que me hables un poquito de eso, para nosotros estar mejor enterados. O sea, es cuestión de que no ley, sino sentar las bases de un cumplimiento de una ley que lo tiene todo, para que el que comete un delito sea juzgado conforme a la naturaleza del delito y de acuerdo a la ley de prevención del lavado. Eso es lo que pensamos, y la ciudadanía, nuestra audiencia, tiene mucho interés en saber cómo puede funcionar eso, sobre todo en el caso de la Cámara de Cuentas. Claro, yo creo que usted respondió muy bien a la situación, ¿no? Todo está no en qué contiene o no contiene la ley, todo está en que si se va a poner en aplicación lo que contiene la ley. No desde el punto de vista, porque muchas veces vemos estas leyes desde el punto de vista del sujeto obligado, también tenemos que verlo desde el punto de vista de los organismos públicos, que al final son los que dan el ejemplo en esta situación. Claro. Muchas veces nosotros que realizamos muchos proyectos de educación, cuando tratamos de llevar el mensaje, ¿cómo damos el mensaje? Si muchas veces dicen, pero ustedes me vienen a hablar de esta situación, pero con temas fulano y fulano y fulano, hoy en día están sueltos, realizaron esto, lo otro, bueno, pero y esos son temas de la aplicación de ley, que son nuestros poderes judiciales que tienen el poder en ese sentido. Yo ahí no me atrevería a emitir ninguna opinión respecto a ello, pero yo creo que tenemos un buen instrumento que habla bien claro, de hecho, de las sanciones que se establecen a funcionarios y empleados de organismos públicos en caso de llegar a temas de ciertos incumplimientos. Lo que tiene que ponerse en ejecución. Y evidentemente con este tema del enriquecimiento ilícito, incluido como delito precedente que está acá en la ley, yo creo que se debe reforzar todo el tema de la transparencia, en que todos nuestros funcionarios realicen sus declaraciones juradas y que esas situaciones queden ahí subsanada y bien transparente, ¿no? Me parece a mí que hacia ahí es donde tenemos que caminar. Sí, yo creo que la verdad que las crisis, yo fui alumna de José Luis Alemán, el padre Alemán, cuando estaba estudiando la carrera de economía. Fue mi director, era director de la carrera cuando yo estudiaba allá en la Pucamaima. Y bueno, una persona muy sabia, más que un intelectual. Era una persona muy sabia. Él siempre decía que las crisis indicaban que algo iba a cambiar. Tal vez positivo o negativamente. Yo recuerdo que cuando hubo el problema de los narcotraficantes, ya hay dos que son de un gobierno y de otro, el pueblo dominicano es muy folclórico y se lo achaca. Las entidades financieras que se vieron permeadas porque esas personas
que estaban siendo requeridas por la justicia en los Estados Unidos, tenían cuenta, han mejorado. Yo creo que eso ha servido y el punto es no esperar a que haya otra crisis, haya otros narcotraficantes, haya otro Odebrecht más grande, sino aplicar la ley correctamente. Nuestro país se dirige hacia se prepara hacia una evaluación internacional de un organismo que tiene que ver con, digamos, la lucha global antilavado, que es el financiamiento al terrorismo. Y financiamiento al terrorismo, que es el GAFIT. El GAFI, exactamente, el Grupo de Acción Financiera. El Grupo de Acción Financiera Internacional, y de una manera u otra se ha ido preparando. Vimos en estos días que la Superintendencia de Banco estaba preparando su personal, y sé que el Comité Nacional Antilavado ha tenido algún tipo de apresto de hace algunos años de cara a esa evaluación. Es la primera evaluación, cómo eso funciona. No. ¿Tú ves que podemos sacar un 100 o nos vamos a quemar? ¿Cómo se enfoca eso? Porque todo el mundo está hablando de esa evaluación. En septiembre creo que es. Sí, va a ser en el último trimestre del año, más o menos cerca de septiembre. Claro, esta no es la primera evaluación que recibe el país. El país siempre estuvo por muchos años en un seguimiento permanente de una serie de debilidades que encontraron en la pasada evaluación. Lo importante en esta es que ya ciertos actores de la economía están entrando porque son obligados a que cumplan con estos estándares. Y ahí podemos resaltar el hecho de que entidades como la Superintendencia de Seguros, el sector de las cooperativas, el IDECOP, también el Ministerio de Hacienda con su dirección de casino, todas ellas emitieron normas que tienen una función de reglamento. Miren que cada uno de esos sectores tradicionalmente eran sujetos obligados de la Ley 7202 y nunca cumplieron. Claro, lo que pasa es que nunca su regulador natural le dio el enfoque, nunca se le dio ese calor a que llevaran un cumplimiento en estos temas antilavado. Siempre se enfocó hacia el sector financiero, se entendió que era un tema de que como el dinero todo pasa por el sector financiero, sí, pues ya ahí entonces eso es el filtro, ese es el colador. Le toca a la banca, hacer el trabajo, sí, la claro, tarea es de otros. La tarea es de ellos. Claro, después vino una agenda importante para avanzar en todo esto en el sector bursátil, pero la banca siempre tuvo un inconveniente, y es que dicen, bueno, mira, es que cuando el cliente llega acá y abre una cuenta, ya él ha realizado toda una serie de operaciones en el sector real que a mí me es imposible separar lo bueno de lo malo. Ya llegan no como personas, llegan como empresas con ciertas tradiciones, ya llegan como constructoras, sí, pero llegan con una constructora con proyectos millonarios construidos, y que lo que me están trayendo aquí es el flujo de las ventas de las unidades. Correcto. Pero claro, en qué condiciones compraron los blogs, la varilla, todo eso, ¿no? Entonces, el sector real se realiza toda una serie de operaciones en efectivo, se realizan todas unas operaciones sin ningún tipo de control, que evidentemente no podemos dejar sobre la base del sector financiero toda esa responsabilidad. Entonces, otros sectores ya están siendo incluidos, se le está dando bastante peso. Esos tres ya iniciaron con emitir esa norma que tiene esa función de reglamento. Y mire cómo con ese reglamento inmediatamente su supervisor natural comienza en acción a presionar y a reforzar todo el tema. Ya se comienza a ver en los sectores movimientos de comenzar a entrenar al personal, nombrar la figura del oficial de cumplimiento, crear una estructura y un gobierno corporativo enfocado a los temas de administración de riesgo, crear una cultura en las áreas de negocio para que no solamente enfoquemos en el cliente un riesgo de crédito, de la posibilidad de que podamos perder o no los créditos que damos a los clientes, si fuera el caso, sino también entender un poco de dónde proceden los fondos, ¿no? En el sector seguro, un poquito pensar, ¿cómo es posible que un individuo con un sueldo de 50,000 pesos me esté asegurando el vehículo de $200,000? ¿Okay?
no tiene mucho sentido. O sea, ¿cómo es posible que haya logrado eso? Son elementos que ya comienza el sector del seguro a estructurar mediante la llamada debida diligencia del cliente, un conocimiento razonable del cliente y un conocimiento razonable de la procedencia de sus fondos. El sector casino es un poquito más complejo, pero también se le están exigiendo ciertos niveles de cumplimiento, incluyendo conocer al cliente. Ahí es un poquito complejo el procedimiento. Nosotros hicimos una propuesta, de hecho, para estructurar bien claro cómo se va a conocer al casino dentro del cliente. Al cliente dentro del casino. Sí, porque el cliente llega al casino y no lleva nada. Porque el cliente tenemos... lleva una billetera, supongo. Yo nunca he ido a un casino. Bueno, uno va en Las Vegas, por ejemplo, y va como turista a ver lo que sucede ahí, pero sin embargo, hay muchísimas películas donde le sacan una billetera o firman un documento, no sé. ¿Cómo claro, sería? Pero, por ejemplo, tenemos experiencia como España. En España, para usted entrar al casino se tiene que identificar, hay un proceso de bienvenida del individuo. En nuestro país los casinos no funcionan así, son abiertos. No tenemos ese tipo de modelo. Pero claro, en España de hecho tienen listas donde usted si tiene problema, alguna demanda de manutención por tener un problema de adicción al juego, usted entra en unas listas judiciales que el casino de hecho ni le permite entrar al casino. O si usted va voluntariamente y se inscribe como una persona, mira, yo me quiero reformar, yo quiero inhabilitarme para entrar a un casino, y te incluyen en esa lista donde en el proceso de bienvenida te pueden inclusive prohibir la entrada mediante ciertos elementos. El caso de Estados Unidos, usted dice, Las Vegas son abiertas, pero cuando usted va y realiza operaciones en caja, hay un proceso de identificación. De canje el resultado. Comprar ficha, cambiar ficha. De la exactamente, del casino. Ir a liquidar lo que fui jugando en las máquinas, tragamonedas. Uno de los casinos de Donald Trump, por ejemplo, y eso es público, fue sancionado. Fue sancionado por no reportar a la autoridad una serie de operaciones que necesariamente debían de ser reportadas. En nuestro país, el tema del reporte fue aumentado, si son realizados en efectivo, de 10 a 15 mil dólares. Ese tipo de reportes son obligatorios y fue lo que conllevó a una multa en el caso del Taj Mahal en Las Vegas de Donald Trump. Entonces, usted creerá que no hay controles. No hay controles mientras usted se mantiene echando la monedita en el tragamonedas. Sin embargo, hay operaciones que cuando se ejecutan ya sí se inician ciertos controles. Y eso tenemos que hacerlo. Y mi propuesta es que sea realizado de manera igualitaria y muy, o sea, que esté muy bien definido en su reglamento el cómo y el cuándo. Porque si no lo definimos, los casinos, si lo dejamos en el espacio de que el casino sea que defina el cómo vas a conocer al cliente, se pueden crear desventajas comerciales y no van a cumplir. Por una razón muy simple. Si el casino A tiene controles más fuertes que el B, ¿dónde van las personas? Van a ir al B. Van a ir al que menos lo moleste. Entonces, al que sea más laxo. Entonces, sí, tiene que ser muy explícita la forma en cómo se va a exigir a los casinos esa parte de conocer al cliente. Sí, pero conocer al cliente, ¿cuándo? O sea, yo tengo aquí cientos de personas jugando. ¿Cuándo tú quieres que yo lo conozca? Porque de hecho hoy en día lo conocen, pero es una práctica que está muy enfocada al servicio. Por ejemplo, la mayoría de los casinos, sus clientes regulares, la mayoría lo conoce. Ahora bien, no significa eso que existe una base de datos con su identificación que lleve las operaciones que realiza, etcétera. Es un poquito más complejo. Hemos realizado una propuesta muy bien detallada al área de casinos. Si le parece en otra entrega, puedo traer esa propuesta acá y la discutimos
para hablar solo del sector casino. Sí, Roberto, en otro orden, pero en la misma dirección de la nueva ley, en el país se ha dado una corriente de transparencia. De hecho, hay grupos populares que exigen transparencia. El gobierno ha emitido un reglamento, me parece, para transparentar el accionar de los funcionarios públicos. Dentro de la ley 5517, que es la nueva ley de lavado de activos, y la parte del conocimiento al cliente, que es el tema que nos ocupa hace un minuto, están las personas políticamente expuestas. El tema de la declaración jurada, si declaran los bienes, si no declaran los bienes, cómo se determina la procedencia ilícita, el dolor de cabeza que representa para una entidad que es un sujeto obligado cuando se le presenta a un funcionario que de un momento a otro incrementa su patrimonio, o sea, cosas que están a la vista, qué tiene que hacer, lo reporta a la unidad, qué es lo que corresponde, porque eso se habla mucho de malversación, corrupción y demás, pero ese dinero va a algún sitio. Ese dinero, precisamente de eso se trata, el lavado de activos, pasarlo por un organismo oficial, un organismo fiscalizado, para lavarlo, para blanquearlo, para limpiarlo. Entonces, las personas políticamente expuestas quedan catalogadas dentro de la ley. ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son? Me gustaría que tú le explicaras eso a la teleaudiencia. Buenísimo que mencione ese tema. Tradicionalmente, el término persona expuesta políticamente o PEP no estaba en la ley contenida su definición, sino que cada sector fue creando su definición, y eso quizá es una de las críticas que yo realizaba, y es que en la forma en cómo se categorizaba el PEP en el sector bursátil, el sector financiero, había ciertas diferencias. Pero también otra crítica que yo realizaba era que era muy subjetivo tipificar al PEP. Es un político con funciones públicas, una persona con funciones públicas, son militares de alto rango, etcétera. Pero eso dejaba cierta subjetividad. Hoy en día la ley cubre eso, atando la definición del PEP, más bien convirtiendo al PEP de una definición a una lista de cargos. Y esa lista de cargos, qué bueno que mencionáramos la ley recientemente aquí entrando al estudio, es precisamente la que contiene la ley 31114, que es la ley que tiene los cargos de las personas políticas que deben de realizar su declaración jurada. Independientemente o no de que la realice, si usted está contenido en esa ley 31114, los sujetos obligados deben de tipificarlo como una persona expuesta políticamente. ¿Qué significa esto? ¿Que es un cliente inhabilitado? ¿Es un criminal? No, nada de eso. Es un servidor público. Simplemente y los estándares internacionales determinan, y la regulación, que este tipo de personas deben de ser categorizados como clientes de alto riesgo, ¿ok? Y deben de tener un tratamiento especial respecto al conocimiento de él y de su procedencia de fondo. Precisamente porque la probabilidad de que los fondos que le esté entregando es alta respecto a la situación de corrupción. Es decir, es probable que el dinero que usted está recibiendo en la cuenta o que usted está recibiendo a cambio de un bien provenga de un ilícito, provenga de las arcas públicas, de un soborno, etc. O de un acto reñido con la ley, digamos, en sentido general. Entonces, usted tiene que tener especial cuidado con ese tipo de clientes. En el caso del sector financiero, por ejemplo, no solamente son tipificados de alto riesgo, sino que se debe de hacer un reporte especial con una frecuencia específica, y se deben de reportar cuáles PEPs usted tiene dentro de su cartera. Y la autoridad competente tiene el dominio de los PEPs que maneja, o más bien tiene conocimiento de los PEPs que manejan cada uno de esos sujetos obligados del sector financiero y cambiario. Eso fortalece bastante el tema de el manejo de PEPs, porque ya no es un tema de que si el oficial de cumplimiento entiende o no que debería de serlo, o si el área de negocio entiende o no que debería de serlo, sino que ya es muy fácil identificar quién es esa persona. Y evidentemente somos llamados como sujetos obligados a
controlar razonablemente, de alguna manera, que no estemos manejando dineros producto de situaciones de soborno y corrupción. Porque como ciudadanos nos quejamos mucho de este tema de la corrupción, etcétera, pues la ley nos da un instrumento para controlar esa situación como sujeto obligado. Sin embargo, ¿qué vemos en el día a día? Que estos fondos siguen fluyendo en las economías, siguen fluyendo a través del sector, a través de los diferentes sectores. No dejan de entrar en cuentas bancarias, no dejan de entrar en certificados de inversión, etcétera. En compra de activos inmobiliarios. En compra de activos inmobiliarios. Apartamentos lujosos. Pero vamos a poner un ejemplo para que nuestra teleaudiencia quede muy bien edificada, porque esto es un tema de alta relevancia de cara a las demandas que tiene la sociedad en cuanto a los niveles de transparencia y ética en la función pública. Por ejemplo, en un ministerio está la cabeza, que es el ministro, los viceministros, los directores generales y hasta el analista que está dentro de uno de los departamentos. No. ¿A partir de qué nivel de jerárquico y categoría dentro del ministerio empiezan a ser personas políticamente puestas? ¿Cómo eso? Por ejemplo, bueno, no voy a poner ningún ministerio para no... No, pero basémonos en los puestos. No toda persona que trabaja en el Estado es una persona expuesta políticamente. No lo es. Lo bueno de esta nueva definición que contiene la ley es que no recuerdo todos los cargos que están establecidos en la 1114, pero en el caso de los ministerios incluye los ministros y viceministros. Pero no va a llegar a la secretaria, no va a llegar a un analista, etcétera. Incluye directores, por ejemplo. ¿A quién incluye? Incluye al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, claro, porque está obligado a hacer su declaración jurada. Maneja fondos públicos. Hay el riesgo. De alguna manera, todo aquel que maneja fondos públicos es una persona potencialmente de alto riesgo, puesto que potencialmente el dinero que pueda traernos procede de sacarlo de esos fondos públicos que está manejando, de robarlo, ¿no? del Estado. Entonces, eso es lo que se está tratando de controlar con este tema del manejo de políticos. Tenemos un ejemplo, ¿usted qué dice? Un ejemplo. Sin entrar en nombres específicos, pero ¿cómo es posible que hoy en día escuchemos en la prensa de políticos que manejaron créditos, inversiones, certificados y cuentas bancarias con compañías que solo tenían declaraciones juradas sin operaciones? Eso no puede pasar. Porque si tenemos un verdadero enfoque del conocimiento del cliente y una procedencia de fondos, no es posible que yo haga inversiones de 20, 30, 40 millones de dólares cuando usted lo que me está presentando es una empresa sin operaciones. ¿Cómo yo estructuré la debida diligencia en ese caso? Si es así como se plantea ver del caso, pues entonces hay una debilidad. Olvidémonos de la verdadera procedencia de fondo. Puede ser lícita. Hablemos de la forma y no del fondo, porque aquí no estamos para emitir ningún juicio de fondo y juzgar esa situación. Pero cuidemos entonces la forma. De cara al sujeto obligado, usted tuvo que hacer un trabajo que no hizo, según como se plantea el caso. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que cuidar como sujeto obligado para que cuando mañana llegue una situación usted pueda decir, cuando le toquen la puerta usted pueda decir, sí, este señor es cliente mío, muy buen cliente, mire aquí cómo presentó sus estados financieros, sus operaciones pudimos comprobarlas, existe una operación real que nosotros comprobamos in situ, pudimos ver sus estructuras realizadas, pudimos ver su área de producción, en caso de producción, y nosotros comprobamos que razonablemente el dinero procede de una actividad lícita. Tenemos un conocimiento absoluto del cliente y su procedencia. Nunca lo vamos a tener. Nunca lo vamos a tener porque usted no sabe si en el ínterin él cambia un dinero por otro. Eso no lo vamos a tener, pero por lo menos el conocimiento razonable a mí me parece suficiente. Tener una estructura, tener más bien un expediente muy bien documentado respecto de que las operaciones que él realizó están sustentadas en operaciones que usted pudo comprobar que razonablemente proceden de una actividad lícita. Pero podemos ver, y escúchame Clara que te interrumpa,
¿Cómo en casos como ese ni siquiera el mínimo requerido fue cumplido? Entonces, muchas veces, pero es muy difícil. Sí, pero ni siquiera lo mínimo cumplimos. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que cubrir. Sí, sí, bueno, y es lamentable, Roberto, porque la ley existe desde el 2002, ahora fue modificada. Nosotros en la banca decíamos que hay un asunto de percepción, sobre tasas de interés, hay asunto de percepción sobre riesgo, pero también hay un asunto de percepción sobre cuando una actividad de tu cliente no viene de una procedencia lícita. El oficial, nosotros que tenemos una trayectoria larga en la banca, desarrolla esa percepción. Claro. Era lo que se llama en esa ley una ceguera voluntaria, o sea, no querer ver lo que estaba simplemente a la vista. Roberto, la ley establece ciertas sanciones. Dime en sentido general, porque este es un programa en vivo, y ya debemos ir delineando algunos aspectos que de hecho ya te comprometo para que por lo menos una vez al mes vengas a Econométrica y veamos detalle por detalle, porque ahora yo hago mi tarea de estudiar la ley 155-17 para poder tener un programa como el que hemos llevado a cabo hoy, interactivo, educativo, y que pueda ayudar en cierta medida también a las autoridades que lo ven este programa a tener una mayor conciencia de lo que se trata. O sea, porque la ley, lo hemos dicho aquí, estaba, pero no se aplicaba, no había una voluntad. Ahora se notó una voluntad en el Congreso Nacional, primero una voluntad desde el Poder Ejecutivo, del propio presidente, y se aprobó la ley, que tenía ya varios años yendo y viniendo. Se aprobó la ley de decomiso de bienes, la ley conexa, ahora cumplir esa ley. En sanciones, más o menos, dame un número, porque tengo que despedir el programa. Por ejemplo, una persona que no reporte tenga un visto. Te voy a hacer una historia. Una vez una persona me preguntó, yo me voy de viaje, Clara, un cliente que yo tenía donde trabajaba en el puesto de bolsa, me preguntó, yo me voy de viaje y ¿cómo hago una transferencia? Le dimos las orientaciones necesarias, pero yo necesito llevarme tanto dinero en efectivo. Mi respuesta fue muy sencilla, repórtalo. Decláralo. Decláralo, sí. Sencillamente, si son $20,000, $30,000 y tú te lo quieres llevar en el bolsillo, decláralo, dilo que lo lleva para que te evites un problema. Si ese dinero es tuyo, tú lo produjiste vendiendo mercancía, lo que fuera, decláralo, que las autoridades sencillamente te van a investigar, te ven que tú no tienes, y esa experiencia la tuve yo. Pero una sanción pudiera ser de ¿cuántos millones de pesos, por ejemplo? Una sanción grave. Le voy a dar varios números. 10 millones de pesos. Sanción máxima de una infracción muy grave, sanción administrativa. ¿Qué le cuesta a usted 10 millones de pesos? No realizar la debida diligencia del cliente de cara a lo que establece la ley. Si un cliente no le genera a usted una rentabilidad de 10 millones de pesos, entonces no vale la pena, porque la sanción es más cara que la situación que usted está manejando, que la rentabilidad del cliente. 10 millones de pesos es el costo de no hacer una debida diligencia correcta del cliente. No tener un sistema de monitoreo para ir monitoreando todas las operaciones, eso podemos hablar en otro programa de qué se trata todo este tema de monitoreo de operaciones. Estamos hablando de también sanciones graves, que pueden ser hasta de 5 millones de pesos. La ley, si uno de los grandes avances que tuvo esta nueva ley es ser muy explícito respecto a las acciones o los incumplimientos administrativos que pueden llevar a sanciones como esta que le menciono. Inhabilitación temporal o permanente para usted ejercer puestos públicos o trabajar en sectores regulados. También lo establece la ley. 30 es otra cifra que le tengo. Son los años que usted puede ir a la cárcel en caso de una situación que se active de manera penal. Y 400 es otra cifra que le tengo. Son los salarios mínimos que tendrá como sanción en caso de otros incumplimientos que establece la ley. Así que ahí están algunos números. La ley establece prescripciones, algo que incluye nuevo la ley también, la prescripción del delito en algunas acciones. Pero bueno, hay mucha tela de donde cortar. Sí,
Buenos amigos de Econométrica, nos las pusieron dura la ley de lavado de activos a todo aquello que quiera infringir la ley, tratando de filtrar dinero procedente de operaciones ilícitas en cualquier sistema o en cualquier mercado. Hemos tenido en la tarde de hoy a Roberto Mella. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación. Muchas ya gracias, sabes que tienes Clara. el compromiso de por lo menos una vez al mes venir con nosotros aquí a Econométrica para ir viendo más a fondo y como una forma de contribuir y de generar debate sobre esta nueva ley. A ustedes, amigos cibernautas, muchas gracias por el favor de su audiencia. Les recordamos que si no le dio tiempo ver esta transmisión en vivo, la tenemos en nuestro canal de YouTube, @elnuevodiario, que pueden seguirnos, pueden compartir y ver esta transmisión en vivo. De nuestra parte es todo. Les deseamos feliz noche.